Muy bien, buenos días a todos, hermanos. Sean bienvenidos. Buenos días, Geray. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. La verdad que es un honor volver a estar aquí y volver a dirigirles la palabra. Es tanto honor como responsabilidad. Así que vamos a intentar en esta mañana hacer un pequeño estudio. Espero no ser muy pesado ni alargarme mucho. Pero sí vamos a estudiar una cuestión que me parece interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué día de la semana murió Jesús? Viernes. ¿Están todos seguros? ¿Sí? No. ¿Están todos seguros? No. ¿No? Bueno, vamos a ver algo. Vamos a intentar entender, no sé si ustedes saben, que algunos cristianos ponen la muerte de Jesús un jueves. Lo saben, ¿verdad? Incluso hay muchos cristianos que la ponen un miércoles. Existen unas corrientes que abogan que Jesús murió un jueves y otros abogan que murió un miércoles. Pero nosotros estamos seguros que fue un viernes. Vale, vamos a ver si estamos seguros. Porque le ponen los 24 horas cada día. Muy bien. Como estamos diciendo, ¿qué día murió Cristo en la cruz? El viernes. Muy bien. Bueno, como decíamos, estamos seguros que Cristo murió un viernes, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el sábado qué hizo? Descansó la tumba. ¿Y resucita cuándo? El primer día. El domingo, ¿verdad? Tenemos la muerte de Cristo el viernes y el domingo la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno, momento de que repasemos nuestro versículo. Ahora sí, ¿no? Nuestro versículo de memoria. De memoria. En nuestra lectura bíblica que hemos tenido esta mañana, ¿verdad? Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Quién de ustedes es capaz de ponerme 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo? Pues hay un viernes de noche, hay un sábado de noche y te falta el domingo de noche. ¿Falta? ¿Ustedes les caben 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo? Y tampoco hay un viernes completo y un domingo completo. Pero vamos a atenernos a la pregunta. ¿Ustedes son capaces de poner 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo? ¿Sí o no? Vamos a responder a las preguntas. Recuerden que vamos a hacer un estudio, por lo tanto hay que ir siguiendo los pasos. ¿A ustedes les cabe 3 días entre el viernes y el domingo? Sí, porque es viernes, sábado y domingo, se cuentan así. 3 días y 3 noches. No hace falta la noche. No hace falta. Entonces, no le hacemos caso a lo que dice la Biblia. Sí, por supuesto, pero no puedes llevar las 3 noches porque entonces no sería lo Entonces estamos equivocados. No murió el viernes. a las 3 de la tarde. El viernes. El viernes a las 3 de la tarde. ¿No estábamos todos seguros que murió el viernes? Pero no somos capaces de introducir este versículo. ¿Lo quitamos de la Biblia entonces? Entonces, estamos creyendo algo que no es cierto. Vale. Vamos a hacer el estudio para que podamos entender qué significa el versículo 12:40 de Mateo. Muy bien. Vemos aquí, ¿vale? La representación de las 3 días y 3 noches. Noche, día, noche, día, noche, día. Vemos claramente que no cabe entre el viernes y el domingo, ¿verdad? Por eso hay muchos cristianos que abogan que Jesús murió un jueves. Para que pueda entrar el día 1, noche y día, noche y día, noche y día. Ahí caben, ¿no? Sí, caben. Incluso hay algunos que lo ponen el miércoles para que también les quepa los 3 días. Los 3 días. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros defendemos nuestra posición que Cristo murió un viernes? Porque aceptamos la palabra
palabra de Dios. Sí, Es, la aceptamos, pero estamos leyendo un versículo donde dice que estará, no lo hemos sacado de otro sitio. Estamos leyendo un versículo que dice que estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Vamos a ver. Vamos a volver a que Cristo muere el viernes, ¿de acuerdo? Y que el domingo sucede la resurrección. Como ya estamos diciendo, no somos capaces de poner los 3 días. Por ejemplo, le pasemos los 4 textos de los evangelistas donde dicen que cuando muere Jesús. En el primer texto, lo estamos en amarillo, al día siguiente, que es después de la preparación, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Eso qué quiere decir? el viernes. Yo no he leído viernes. Yo he leído día de preparación. El sexto día. Mm, Porque el día primero... pero no es exactamente lo que dice ahí. No cojamos los textos y lo pongamos a lo que nosotros solemos decir sin poder justificar lo que estamos diciendo. Pero a través de eso, 16, ya ellos sabían que era el día de preparación. ¿Cómo? A través de eso, 16, ya sabían que era el día de preparación. No siempre el día de preparación es un viernes. Y no todos los días de reposos eran sábados semanales. No, todos los días de reposo eran sábados. Había sábados... Días de preparación. No. Había sábados festivos, Vamos a ver. que eran miércoles, sábado. Vamos a ver. Repetimos. Es muy importante que nos atengamos a lo que estamos yendo. Porque si queremos ir al final, ya no podemos llevar el estudio. Vamos a llevar un estudio y vamos a terminar, para que se queden tranquilos, vamos a salir confiados en que Cristo murió el viernes, porque los veo nerviosos. No, sí, algunos están nerviosos. No se preocupen, vamos a salir confiados, no digo todos, he dicho algunos. Vamos a salir confiados que Cristo murió el viernes y resucitó el domingo. Pero además vamos a salir siendo capaces de defender Mateo 12:40 ante los que nos pueden acusar de que no se cumple lo que dice la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la predicación, no intentar demostrarles que están equivocados. ¿Vale? Ahora que sabemos cuál es el objetivo, vamos a centrarnos en el estudio y vamos a intentar ir viendo paso por paso. Yo estoy haciendo el papel que haría cualquier incrédulo. ¿O ustedes creen que los incrédulos, cuando ustedes le dicen algo, se lo creen todo a pie juntilla? Cuando nosotros le decimos que Cristo murió el viernes y que Cristo resucitó el domingo, pero hay un texto que dice que pasó 3 días, ¿ustedes creen que no nos van a preguntar cómo es eso? ¿O se lo van a creer así porque sí? Entonces lo que estamos es intentando prepararnos para poder defender este texto. ¿De acuerdo? Ahora les repito por dónde íbamos. No todo lo que dice en la Biblia día de preparación son viernes. Y no todos los días que dice la Biblia día de reposo son sábados, semanales. ¿Vale? Vamos tomando cosas de un sitio y otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Solo hay una cosa que sí sabemos clara, y que Jesús muere el día 14 del mes de Nisan. ¿Por qué sabemos eso exactamente? ¿Por qué? No sabemos qué día de la semana era, pero ¿por qué sabemos que muere el 14 de Nisan? Porque era el día que se celebraba la Pascua judía. Y Jesús muere un día de Pascua. Pero sabemos que coincidió solamente en este año que murió Jesús, no coincidía siempre. La Pascua siempre coincidía el 14 de Nisan. El 14 de Nisan. Solamente en el año que murió Jesús. No, viernes. El 14 de Nisan no se movía. Es la fecha. Todos los 14 de Nisan era la Pascua. Bien, lo que se mueve son los días de la semana. Pero el 14 de Nisan es el día que es el noche de la Pascua. Eso es inamovible. ¿De acuerdo? Pero no siempre coincidía con el viernes. Cristian, hemos empezado diciendo que no estamos seguros que fue un viernes. Vamos a ver, cuando uno estudia una cosa, tiene que quitar lo que ya tiene de antemano. Y tiene que ir siguiendo el estudio paso a paso. ¿De acuerdo? Porque si no, estamos dejándonos actuar por nuestros prejuicios, por nuestras creencias. Y las estamos anteponiendo a lo que estamos demostrando o a lo que estamos estudiando.
Entonces, cuando estudiamos, yo tengo que ser capaz de no valorar nada en lo que yo sé anterior, sino simplemente ir paso a paso. Muy bien, 14 de Nisan. Era el día de la Pascua. ¿Qué sucedía después del día de la Pascua? ¿Qué comenzaba? No, lo tienen ahí puesto. Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, al día siguiente. Y esa fiesta se consideraba que el primer día de la fiesta del pan sin levadura era día de reposo, no sábado. Sábado porque sábado significa día de reposo. Exacto, pero no era sábado semanal, era un día de reposo. Y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura también era día de reposo. Bueno, ya nos vamos acercando. Estos días eran días de reposo ceremoniales, no eran sábados de la semana. Pero también tenemos, como todos sabemos, los sábados que corresponden a los días de reposo semanales. Bien, estos dos días se llaman iguales, Shabbat. ¿Ven? Es lo mismo un día de reposo ceremonial que un día de reposo de la semana. Se llaman iguales, Shabbat, y se guardan igual. El contexto es que está en la semana de la Pascua, no en la semana literal. Ese es el contexto. Pero con fines distintos. Sí, pero es otra cosa. Pero yo no he dicho nada de los fines que tiene. Ah, tú sí lo has dicho. Yo estoy hablando de que son días que se llaman igual y se guardan igual. Tanto los ceremoniales como los semanales. ¿De acuerdo? Ahora, por lo tanto, el día de preparación era siempre el anterior, tanto a los sábados semanales, los viernes, como a los anteriores, a los sábados ceremoniales. Se les llama día de preparación. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que si nosotros trasladamos la muerte de Cristo al miércoles, resulta que el día siguiente, ¿qué era? Sábado. Día de reposo. Día de reposo. Pero que también se llama Shabbat. ¿Vale? Ahora, por lo tanto, la resurrección de Cristo, que fue el domingo, ahora nos cabe perfectamente, como estábamos diciendo, los 3 noches y los 3 días. Así que, indefectiblemente, Cristo tuvo que morir el miércoles, para que nosotros podamos introducir el versículo de Mateo 12:40. ¿Sí o no? ¿Me siguen o me estoy liando demasiado? Orlando no lo entiende. No, que me parece el cuadro no tiene. No, 3 días hay ahí. Ahora sí Si son vas 3 días. al sábado, sería miércoles, jueves, viernes y sábado y resucita el domingo. Claro. Pero tienes miércoles, jueves, viernes y sábado 4 noches. Pero es que tú no cuentas los días como los contamos nosotros. Ah, muy bien. Vamos a ver qué problemas tiene si ubicamos la muerte de Cristo en miércoles. Ustedes saben que toda hipótesis se tiene que comprobar. Nosotros lanzamos la hipótesis de que Cristo nace el miércoles, para que nos cuadren los 3 días. Vamos a ver qué nos impide o qué hace que eso no pueda ser posible. Muy bien, Lucas 24. ¿Qué tenemos en Lucas 24? ¿Qué sucede aquí? El camino a Emaús. Vamos a buscar Lucas 24. Bueno, vamos a buscarlo, lo vamos poniendo aquí. Lucas 24, versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En el versículo 13 podemos leer: 2 de ellos iban el mismo día, por eso hemos leído el versículo 1 para saber dónde estábamos. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios aproximadamente son unas 2 horas de caminata aproximadamente. ¿Vale? El primer día de la semana ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Y en el versículo 21 leemos: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Si muere el miércoles,
¿El domingo podían decir que era el tercer día de que esto había acontecido? Ahora resulta que tampoco fue el miércoles. Ya, aunque nos quepan las 3 noches y los 3 días, ya resulta que no fue el miércoles, porque si no, no se puede cumplir la palabra que dice en Lucas 24, porque ya no han pasado 3 días. Muy bien. Aquí es donde viene lo que decía Orlando, que tiene una cierta de importancia, como también antes apuntó Cristian. 3 días de cómputo normal. Lo que nosotros entendemos por 3 días son 72 horas. ¿Cierto o no es cierto? En nuestra sociedad actual. ¿Esto fue escrito en nuestra sociedad actual? No. ¿Quién sabe cómo se contaba en el tiempo judío? Tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo es? Gracias. Cómputo inclusivo. Esta es la... Tampoco sabemos cuántas horas se quedó en el vientre del pez, si son 70 por 3. No. De momento nos vamos a olvidar de las horas, porque al final no nos va a interesar. Vamos a ver por qué. Cómputo inclusivo. Esta es la forma en la que contaban tanto el pueblo judío como los pueblos de aquella época. No es nada inventado. Ustedes pueden entrar en internet, buscar cómputo inclusivo y una enciclopedia les dirá que era la forma en la que los pueblos antiguos contaban el tiempo. Des en cuenta que para nosotros es muy fácil las horas. Para ellos era muy difícil porque era por el sol. Era muy difícil poder decir son las 3:10. Es la hora sexta, la hora novena, ¿vale? Por lo tanto ese cómputo era imposible. ¿Qué significa el cómputo inclusivo? Significa que se cuenta cualquier día, aunque solo sea una fracción de ese día. ¿Vale? Claro, así una pantalla no sirve. Empieza el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3. Da igual si es al principio del viernes o al final del viernes. Da igual si es al principio del domingo o al final del domingo. Ellos contaban el primero y último con cómputo total. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Nosotros no hacemos eso, pero ellos sí. Así que ahora vemos que si lo ponemos el jueves, tampoco podemos cuadrarlo. Muy bien. Ese es el primer problema, que ubicamos la muerte de Cristo un miércoles. Segundo problema, cuando dice que en Marcos 16, que Cristo resucita un domingo, un primer día de la semana, de madrugada. Otra vez nos encontramos que no nos caben los 3 días, ni en el cómputo normal para nosotros, ni siquiera con el cómputo inclusivo, ni el jueves tampoco. Así que finalmente lo que nos tiraba el viernes también nos tira el miércoles y nos tira el jueves. Ahora, si Jesús muere el jueves, Ahora la tercera parte, que es la que nos termina de aclarar por qué no pudo ser un miércoles. Juan 19:31. Juan 19:31 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, le dijeron que los quebraran para poder enterrarlos. La parte importante es esta. En este versículo dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan nos está intentando decir que ese día pasaba algo un poquito especial. De hecho, no se limita a llamarlo Shabbat. Se llama Shabbat Shabbatón. Si buscamos los escritos originales, se llama Shabbat Shabbatón, porque era un día de gran solemnidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver Shabbatón. La palabra Shabbat aparece más de 100 veces en la Biblia. Y como hemos dicho antes, se refiere tanto a los sábados semanales como a los sábados ceremoniales. En cambio, la palabra Shabbatón solo aparece 10 veces en la Biblia. 4 de ellas, que están aquí, se refieren al sábado semanal y también le llama Shabbat Shabbatón.
dándole la importancia de que el sábado semanal tiene una gran trascendencia y es un día de gran solemnidad. Pero justamente en Levítico 23, cuando anuncia el Shabbat Shabbatón, que es en Levítico 23 donde se nos presentan los sábados ceremoniales, dice, el primero que nombra es el Shabbat de la semana. 6 días se trabajará, más el día séptimo os será día de reposo. Shabbat Shabbatón. Muy bien. Aquí tenemos entonces, de las 10 veces, 4 se usan con el sábado de semanal. 2 veces se utiliza con el sábado anual, cuando hace referencia a dejar reposar las tierras. Se cultivaban 6 años y el séptimo día se dejaban descansar. También se llaman aquí Shabbatón. Y solo en 4 ocasiones, Shabbatón se le llaman a los sábados ceremoniales, pero con una característica. Las 4 veces que se nombran son relativas a las fiestas de otoño. Cuando llega el día de la fiesta de las trompetas, como vemos en Levítico 23-24, cuando llega el día de la expiación y el primer día y el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Esos sábados ceremoniales también se llaman Shabbat, Shabbatón. Pero nunca en la Biblia una fiesta de primavera se le llamaba Shabbatón. Es decir, nada relacionado con la Pascua se le llamaba Shabbatón, para que no se distrajeran de la importancia del sacrificio pascual y no estuvieran preocupados por el día. Por eso, nunca en la Biblia a esas fiestas se les llama Shabbatón. Ahora, entonces, ¿qué quería decir Juan cuando nos dice que era un día de gran solemnidad? Pues, ese día coincidían que era el sábado semanal, y como era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, sábado ceremonial, hizo que coincidieran los 2 sábados. Y esto sí que no era frecuente. No era frecuente. Pasaba alguna vez porque con el paso de los años, pero lo frecuente no era que coincidieran sábado ceremonial y sábado semanal. Pero en este caso sí coinciden. Porque, ¿no les parece a ustedes que si Jesús esperó 4000 años para llevar a cabo el sacrificio pascual, lo haría coincidir con un sábado ceremonial y un sábado pascual? Ustedes saben que, no sé si lo saben, pero Jesús normalmente no deja nada al azar, ni deja nada por casualidad. Así que yo creo que podríamos tener la convicción de que Jesús se guardaría su muerte, su sacrificio pascual, para ese momento en el que coincidía un sábado ceremonial y un sábado semanal. Por eso se le llama día de reposo de gran solemnidad. Muy bien, ahora vámonos a los 10 textos, esas son las 10 veces en que Jesús habla de su propio sacrificio. Si se dan cuenta, Mateo 16:21, era necesario padecer mucho al tercer día. Marcos 8, ser muerto y resucitar después de 3 días, luego muerto y resucitar al tercer día, 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 al tercer día. O sea que Jesús nos estaba diciendo por ahí, por todos sitios, al tercer día. Ahora, con esto resolvemos lo que estábamos hablando. Si muere el viernes y resucita el domingo, con el cómputo inclusivo, resolvemos lo de los 3 días. Pero este versículo no entra. Porque aquí especifica 3 días y 3 noches. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Falta una noche, ¿no? Hay algo ahí que no... Los 3 días los cuadramos ya con el cómputo inclusivo, ya lo solucionamos. Pero ahora no nos cabe este versículo en concreto. 3 días y 3 noches. Muy bien. No olvidemos lo que dice sobre los 3 días y las 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Vamos entonces a estudiar este versículo y vamos a estudiar 3 factores. El primero es el cómputo inclusivo, que ya hemos hablado.
la forma bíblica de contar los días. El segundo es, ¿desde dónde Jesús contaba los 3 días? Y el tercero es el significado de la frase corazón de la tierra. Tenemos que entender exactamente lo que dice este versículo. Muy bien, vamos a cómputo inclusivo. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a intentar ser rápidos, porque creo que más o menos lo hemos entendido, pero para que vean que no es algo que nos inventamos para que nos cuadren las cosas, sino que la misma Biblia es la que nos lleva a este entendimiento. Como habíamos dicho, ellos cuentan el primer día como fracción, da igual, el segundo día el completo, y el tercer día como fracción también. No importa en qué momento del día sucedan las cosas, es 1, 2 y 3. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, circuncisión de los niños. La circuncisión nos dice en varios sitios que se circundaba al niño al 8º día. Y también leemos que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Ahora, cumplidos los 8 días, circuncidan al niño y le ponen por nombre Jesús. Ahora, si usamos el cómputo inclusivo, el niño nace un día y cuando cumple 8 es el 8º día y ahí se circuncida. Si lo hiciéramos hoy en día, para nosotros, ¿cuándo tiene un niño 8 días de edad? ¿Cuándo tiene 8? Si yo nazco el día 10, no, ¿cuándo cumplo 8? El 19. ¿Por qué? Porque nunca contamos el día que nace el niño como primer día de vida. No lo contamos. Eso es lo que hacemos ahora. ¿Vale? Entonces, si hoy en día un niño nace, dejamos que cumpla los 8 años, coincidiría con el 9º día de su vida. Pero eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. Por eso aquí demostramos que es el cómputo inclusivo. A los 8 días de vida es el 8º día. ¿Sí? Vale, vamos a ver más ejemplos. Otra de las cuestiones que da un poquito así es cuando dicen 3 días. O cuando habla de 3 días. Por ejemplo, se usa en muchos textos al tercer día, por 3 días, de aquí a 3 días, 3 días, noche y día, 3 días después. Vamos a ver cómo que con el cómputo inclusivo efectivamente se trata de esto. Y lo más claro es el primero, el tercer día. Todo esto, cuando hablamos de 3 días, se refiere a pasado mañana, con el cómputo inclusivo. Por ejemplo, Lucas 13, 32, 33 es lo más claro. Cuando Jesús dice, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, así que vemos que hoy, mañana y tercer día es hoy, mañana y pasado mañana. Así que con el cómputo inclusivo vemos que cuando hablan de 3 días se refiere a pasado mañana. Para nosotros 3 días sería al cuarto. Pasado mañana y el siguiente. Eso sería para nosotros 3 días. Pero el cómputo inclusivo significa 3 días pasado mañana. Vamos a ver rápido otros ejemplos. Ahora no me pasa. Ajá. Por ejemplo, por 3 días es cuando José pone a sus hermanos en la cárcel y dice, los puso juntos en la cárcel por 3 días. Pero después nos dice que al tercer día les dijo que se fueran. Si estuvieron 3 días en la cárcel, lo normal para nosotros es que se fueran al cuarto. No, dice que el tercer día se fueron. Otro ejemplo, cuando dicen de aquí a 3 días, es el caso de Jeroboam en Primera de Reyes 12. Idos y de aquí a 3 días, volved a mí. Y más adelante nos dice, al tercer día vinieron. ¿De acuerdo? Vamos rápido porque esto es más o menos todo lo mismo y veo que lo tenemos entendido. Por ejemplo, 3 días, noche y día es cuando la reina Esther se va a presentar ante el rey. Y ella dice, hagan ayuno, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Cuando después dice que al tercer día se vistió y fue al rey. Y por último, cuando habla de 3 días después, es, por ejemplo, en el camino de Emaús.
cuando dicen que habían... No, perdón, esto es cuando Jesús se pierde en el templo. Nos dice el texto, anduvieron camino de un día, lo buscaron entre los parientes y no lo hallaron. Y volvieron, y aconteció que 3 días después, es decir, un día camino de ida, segundo día camino de vuelta, entonces para ellos era el tercer día, porque ya había pasado solamente mañana y pasado mañana. Por ejemplo, esto donde la Biblia nos lo explica claramente es con los años, para que podamos ver que efectivamente el cómputo inclusivo es el que se utilizaba. Vemos en Segunda de Reyes cuando nos dice, en el 4.º año del rey Ezequías, que era el 4.º año del rey Ezequías, era el 7.º año del rey Oseas. Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, la sitió. Y luego, leemos más adelante, en el versículo siguiente, y la tomaron al cabo de 3 años. Si la tomaron al cabo de 3 años, ¿cuándo sería? Para nosotros. O el 7.º o el 10.º, ¿no? Pero dice que en el año 6.º de Ezequías, y que era el año 9.º, fue tomada Samaria. ¿Ven cómo del 4 al 6 dicen que han pasado 3 años? Y del 7 al 9 dicen que han pasado 3 años. Porque utilizan el método inclusivo. Da igual en qué mes del primer año fue sitiada y da igual en qué mes del año fue conquistada. Para ellos son 3 años. Vale. Al cabo de los 3 años. ¿Por qué? Porque se toma el primer y último año como completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo primero que íbamos a estudiar, el cómputo inclusivo, que ya lo tenemos claro. Lo segundo, ¿desde dónde Jesús contaba los 3 días? Vamos a ver los textos. Volvamos a leer los textos, los 10 textos en donde Jesús habla de lo que va a pasar. Vamos a coger, por ejemplo, el primero. Y dice, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cojamos otro, el 7.º, o el 8.º, el de Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cojamos el último. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Si se dan cuenta, todos los textos dicen lo mismo. ¿Cuándo creen ustedes que empezó a contar Jesús? ¿Qué está incluyendo Jesús? Su padecimiento. Su padecimiento. Porque él en los 10 textos dice, no dice, moriré y resucitaré a los 3 días. En los 10 textos dice, padeceré, me azotarán, me harán, moriré y resucitaré al tercer día. No aparece 3 días, 3 noches. Así que vemos que Jesús empieza a contar desde un sitio diferente. Desde su padecimiento empieza a contar Jesús esos 3 días, ¿vale? Al tercer día, después de 3 días, tercer día. Pero vemos que todos dicen lo mismo, padecer mucho, será entregado, le escarnezcan, le azoten, todos los textos empiezan diciendo que lo primero es que va a padecer. ¿O ustedes no piensan que su padecimiento formó parte de su sacrificio? ¿Creen que solo fue morir en la cruz? Su sacrificio pascual comienza con el padecimiento de ser arrestado, ser azotado, ser hecho todo lo que le hicieron. Ahí es donde se inicia a contar. Una pregunta. Padecimiento, con otras palabras, Sufrimiento. sufrimiento. Gracias. Muy bien, aquí lo vemos, está todo remarcado para que lo pudiéramos ver, pero como yo sé que ustedes son muy listos, ya lo tienen ya cogido. Así que vamos a intentar remarcar ahora desde dónde Jesús contaba los 3 días. Si Jesús muere el viernes y resucita el domingo, ¿cuándo empieza el sufrimiento de Jesús? Jueves a la tarde-noche. ¿Entran los 3 días o no?
¿Entran las 3 noches y los 3 días? ¿Cuántos hubieran sido capaces de defender esa creencia ante cualquier pregunta? Todos hubiéramos puesto la mano en el fuego, Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Sí. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque... Está escrito. Está escrito, pero también está escrito que pasó 3 noches y 3 días. Entonces te van a decir, en uno de los dos lados... Yo siempre cuando tocaba esto les decía que no es preciso que sea literal. Pero no literal, pero sí dice 3 noches. Por eso, Perfecto. los 10 textos... Pero dices un montón de textos donde Claro, habla solamente de al tercer día. Exacto. La tomamos tal como es. La mayoría dice el tercer día, entonces no hay problema. Aunque parece que hay un conflicto. Pero si hay uno que dice algo más, hay que ver por qué. Por eso tienes que predicar tú siempre. Exacto. No me pongas ese peso porque entonces la llevamos clara. Vale, ahora sí tenemos los 3 días. Cuando entendemos desde dónde comenzamos a contar y para que lo podamos ver que eso es así, vamos a dar algunos ejemplos. A veces no sé si falta pila o... Ahora, como estamos viendo, hay una lista. Padecerá mucho, será entregado, azotarán, escupirán, matará, resucitará al tercer día. Hay un error muy común que es aplicar lo del final a la última palabra o a la última frase. ¿Vale? Nosotros tenemos una lista y hay un error que es resucitar, o sea, el tercer día solo le afecta a resucitar y no afecta a todo el resto de la lista. Eso es lo que solemos hacer, pero eso es un error. Cuando hay un listado de cosas, lo que dice el tiempo afecta a todo el listado. Es decir, el tercer día es desde que empieza a padecer. Porque es cuando comienza su sacrificio pascual. ¿Vale? ¿Dónde tenemos otro ejemplo de lo mismo? Génesis 15:13. Si yo les digo, ¿cuánto tiempo estuvo esclavizado el pueblo de Israel en Egipto? ¿Qué me dicen ustedes? 430 años. Normalmente decimos 400 años, ¿verdad? Pues es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque le ponemos los 400 años a la última opción de la frase. Pero la frase nos dice... La frase nos dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida por 400 años. ¿Cuándo empiezan los 400 años? Cuando su descendencia morará en Egipto. Y eso sucede cuando Agar se va a Egipto con Ismael. Ahí comenzamos a contar los 400 años. Todavía falta mucho, o faltan unos años para que haya esclavitud. Pero esos 400 años es toda la lista de sucesos, no solo el último suceso. ¿Cómo? Estamos entendiendo que sucede cuando dice el tercer día. No afecta solo a la resurrección, sino afecta a todo el listado. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos 2 puntos a nuestro favor. El cómputo inclusivo y desde dónde Jesús contaba los 3 días. Pero nos falta una cosa, que es el significado de la frase corazón de la tierra. Porque, si vamos a Mateo 12:40, dice que Él estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto podríamos entender que se quiere decir que estuvo enterrado 3 días y 3 noches. Pero es que no es eso lo que significa el corazón de la tierra. Por eso es muy importante que entendamos qué es el corazón de la tierra. Y tampoco está sepultado como hoy en día. Estaba en una cueva. Por lo tanto no era. Exacto. Ese es uno de los factores. Vamos a ver qué significa el corazón de la tierra. Hay 5 motivos que nos indican que la frase el corazón de la tierra es simbólica y no literal. Pasa que si nosotros tomamos que dice que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, lo primero que se nos viene a la cabeza es que estuvo 3 noches y 3 días enterrado. Pero no es así. Es una frase simbólica. ¿Por qué es una frase simbólica? Porque toda la frase es una profecía.
Si se dan cuenta, este versículo no tiene nada que ver con los otros 10, en donde dice, padecerá, sufrirá, será escarnecido, morirá, y al tercer día... esta frase no tiene nada que ver con aquellas. Es una frase profética, simbólica. Por lo tanto, el corazón de la tierra tiene que tener un sentido. Segundo, como bien decía Cristian, Jesús no fue enterrado literalmente bajo la tierra. Era una cueva que casi podemos decir que está encima de la tierra, no debajo. Por eso nunca ellos dirían el corazón de la tierra o debajo de la tierra de estar enterrado, porque los entierros eran en cueva, no era debajo de la tierra. Tercero, el símbolo tierra coincide perfectamente con las personas que arrestaron a Jesús. Y eso lo vamos a ver ahora. Este texto no tiene mucho significado de la frase corazón de la tierra. Yo creo que todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Quiénes son la tierra? Las personas, ¿no? Y el sembrador echa una semilla, que es la palabra, y la tierra son las personas. Si esa persona, esa tierra, acepta esa semilla, ¿qué pasa? Crece, florece y da fruto, pero si no la acepta, queda la tierra seca. Así que cada vez que en una frase simbólica, profética, nos hable de tierra seca, nos está hablando de las personas que no aceptan a Jesús o que aceptándola reniegan, o sea, no viven conforme a lo que Jesús les está enseñando. Eso es lo que significa tierra seca. Vamos a ver, fíjense ustedes, si antes en los 10 textos veíamos que siempre decía que iba a ser azotado, formaba parte del conjunto, veamos que también casi siempre forma parte del conjunto quienes hacen eso. Los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y hombres y gentiles, hombres pecadores. Fíjense como además de decir desde dónde estoy contando, hay un grupo concreto de personas que son los que están haciendo esto, que son los que significan el corazón de la tierra. Es decir, pero antes de esto, Él nos da a entender que desde que empieza su sufrimiento va a estar 3 días y 3 noches trabajando en el corazón de esas personas. Es como, son los 3 últimos días que tengo para luchar por su salvación. Voy a decirme, voy a hacer para poder llevar a cabo la salvación de estas personas. Voy a estar 3 noches y 3 días, porque ¿qué estuvo haciendo Jonás las 3 noches y 3 días que estuvo dentro? Orando. Fíjense lo importante que es, que Jesús diga como Jonás. Ahora lo veremos en el 5.º punto. Ahora, podemos decir, pero también Jesús, utilizó ahí un texto, una imagen un poquito complicada. Pero Jesús solía hablar así. Y si no, lo vemos en Lucas 23:31, cuando Jesús lleva su cruz y ya no puede más, y alguien le lleva la cruz. ¿Qué dice Jesús? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Se dan cuenta que Jesús siempre utilizaba la imagen simbólica para que pudiéramos entender lo que estaba diciendo? En este momento Jesús es el árbol verde, porque da frutos, tiene al Señor en su corazón. Pero en lo seco, en lo que no da nada, ¿qué van a hacer con ellos? Así que no nos extrañe que Jesús utilizara esta imagen simbólica de la tierra para hablar de todas esas personas que no creían en Él o que no lo aceptaban. Y al final, como habíamos dicho, es muy importante que si Jesús nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿será que Jonás tiene algo que decirnos al respecto? ¿A dónde es enviado Jonás? A Nínive. ¿Pero para qué? ¿Pero con qué fin? Rescatar, salvar. Digamos que hay como una similitud en la función de Jonás y la función de Jesús. Pero más allá de esta similitud, cuando Jonás se ve dentro de la ballena, ¿qué es lo que hace?
Orar. Y tenemos en Jonás capítulo 2 un pequeño resumen de la oración que hizo Jonás. Vamos a leer la oración o ciertas partes de esa oración, pero díganme ustedes si no les parece que no está hablando de Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Les parece que está hablando de Jonás? ¿A quién les parece que está hablando? La similitud con Jesús. Está narrándonos lo que Jesús iba a hacer. Así que cuando el texto nos dice, como Jonás estuvo 3 días, no solo tenemos que tomar en cuenta lo de los 3 días y las 3 noches, sino estuvo 3 orando como oraba Jonás en el corazón, por el corazón de todos aquellos que le habían negado. Ese es el significado del texto Mateo 12:40. Así, si tenemos en cuenta el cómputo inclusivo, si tenemos en cuenta desde dónde empieza a contar Jesús y tenemos en cuenta el significado profético de la frase corazón de la tierra, ahora es cuando entendemos perfectamente Mateo 12:40. Ahora es cuando entendemos que Jesús muere el viernes, después de haber sido arrestado el jueves por la noche y resucita el domingo a la mañana. Y nos caben 3 días, con el cómputo inclusivo, y nos caben 3 noches y 3 días. Ahora sí podemos decir que tenemos claro por qué Jesús murió el viernes y por qué resucitó el domingo. Y si algún día nos preguntan, pues quizás seamos capaces de defender nuestra postura. Ahora, aquí lo tenemos, los 3 días según el cómputo inclusivo. Y aquí. Obviamente, todo esto es importante, porque es bueno que nosotros sepamos defender el por qué creemos ciertas cosas. Ahora, no hay que saberlo todo para poder ser salvo. No nos pase que nos perdamos del sacrificio entendiendo qué pasó en el sacrificio. Tampoco nos volvemos incrédulos. Exactamente, pero sí es importante que no tomemos las cosas porque, sí, la dijeron y yo me lo creo. Murió el viernes, sí lo dice, pero si hay un versículo que me está diciendo algo, yo tengo que proceder a estudiar ese versículo. Y yo les voy a decir una cosa, esto no es mío este estudio, obviamente, un día lo encontré, pero yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a los 3 días, hermano. Verdaderamente, yo llevaba tiempo pensando, estos 3 días a mí ni siquiera conocía lo del cómputo inclusivo, con lo cual no hablaba ya ni de 3 días pasado mañana, sino de 3 días, 3 días. Y yo decía, viernes, domingo, no. Chocaba. De todas formas, también hay algo que hay muchas cosas que solo tenemos que creerlas por fe. Sí, por supuesto. Donde no tenemos otra información, pero si hay otra información, tenemos que procurar llegar a una conclusión. Eso es importante. Aparte de lo que dijiste ahí, ¿de dónde sale la idea de que Jesús se refería a los ancianos, que estaba hablando por los ancianos? A la tierra, o sea, cuando habla de la tierra... No, sí, pero aparte, o sea, otro escrito donde podamos confirmar más. No, los ancianos no, habla de a dónde fue entregado. En los 10 textos que usa, habla de que todas esas personas son a quien se les entrega y son los que le hacen las cosas. Por lo tanto, son las personas a las que le llega la palabra, la semilla, y no da fruto. Se queda en tierra seca. No. No se refiere a la tierra, es que se trata de la palabra. La tierra seca es el ser humano que no acepta a Jesús. En este caso, Y la semilla es la palabra. de quien está hablando son de los que lo azotaron, lo acusaron y lo llevaron a la muerte. De hecho, no solo habla de los ancianos, habla de los escribas, habla de los fariseos y además habla de hombres
gentiles y hombres pecadores. Bueno, si no creen que todo eso reúne a las personas que no aceptan a Jesús, todo es un compendio. Ahora, como decíamos, todo esto es importante. Sí, tiene su importancia, su valor, el poder saber defender nuestras creencias y nuestras posturas. Ahora, lo que sí tiene valor es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ese sacrificio pascual. Fíjense si se lo tomó tan importante que buscó el sábado semanal que coincidiera con un sábado ceremonial. Buscó intentar transmitir toda la información que pudiera, para que todos pudieran entender a qué venía. Hablamos antes en la escuela sabática que el pueblo de Israel, cuando esperaba a su rey, esperaba la liberación de Roma, lo cual quiere decir que no habían entendido nada de lo que Jesús había predicado. Yo cuando he dicho que no coincidía esos dos sábados, no había coincidido ni antes ni después. No, sí habían coincidido, pero coincidía cada mucho tiempo. Era un estudio de un pastor. Exacto. Pero eso no ocurría. No era a menudo que un sábado ceremonial coincidiera con un sábado semanal. No había ocurrido antes. Ya tanto no lo sé, puede ser a lo mejor, pero según dijeron no era usual que coincidiera. Pero, volvemos, lo importante, el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, lo que nos permite estar aquí, el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Todo esto es muy importante, muy interesante, uno le puede dedicar el tiempo, pero sobre todo, pensemos en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a poder encontrar siempre la guía y la solución a todas nuestras inquietudes. Que el Señor nos bendiga. Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Amado Padre, no tenemos palabras, Señor, para expresar el agradecimiento que te damos por el sacrificio realizado por nosotros, Señor.
Gracias porque tú sigues también trabajando por nosotros en el santuario celestial. Gracias por dejarnos el Espíritu Santo para que siga trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a cada una de las luchas que enfrentamos cada día. Sé con cada uno de nuestros problemas, con cada una de nuestras preocupaciones. Acompáñanos en el caminar de cada día, Señor, y permítenos que podamos reunirnos contigo cuando tú vuelvas a por cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pedimos humildemente, no porque tengamos ningún mérito, no porque sepamos más que otros, no porque seamos mejores que nadie, sino simplemente, Señor, por la bendita sangre derramada por tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.